Seguimos en su programa Voz Vespertina, 5:32 minutos de la tarde, y llega la oportunidad de hacer nuestra entrevista de cada día. Y esta tarde vamos a hablar sobre muchos temas, en especial en el área jurídica. Y aquí tenemos con nosotros sobre políticas públicas vamos a hablar y las garantías de los derechos fundamentales, sobre todo en este tema que tenemos en el tapete sobre la situación que se ha dado con los nacionales haitianos, los hospitales. Es un tema que queremos debatirlo, y otras cosas como por ejemplo las 3 causales, todo eso, en un rato vamos a conversar sobre estos aspectos. Así es, así es. Podemos hablar también de constitución. El documento más importante, lo que define el marco de todo lo que es la República Dominicana. Hablando de nacionalismo y de Claro. naciones, esa es la Carta Magna, lo que Esa nos es la define como nación. Lo que nos define. Y hay que las recordar que normas. a partir del 2010 nos dimos una constitución garantista de derechos, de hasta segunda, tercera, cuarta generación y más. Sí, pero el problema siempre ha sido los cambios constitucionales. Esto es una de la Constitución, lamentablemente, muchas veces ha seguido cambiado tantas veces que muchos consideran que siempre hay que es un traje de medida según la situación política y las coyunturas que se han dado. Por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos nunca ha sido modificada, ha sido enmendada varias veces, pero nunca ha sido cambiada. Hemos tenido la Constitución de ahora es una Constitución que vale la pena leerla y entenderla y analizarla para encontrar los fundamentos en el cual se están basando la sociedad dominicana hoy en día, porque somos una sociedad dinámica también. Sí, eso hay que entenderlo también. No es que es intocable la Carta Magna, debería evolucionar como evoluciona la sociedad y los tiempos. Recuérdate el caso de Chile. Sí. ¿Cuál fue el problema de Chile? Que mantuvieron la constitución de la dictadura de Pinochet. Correcto. Nunca la actualizaron, se preservaron importantes desigualdades y explotó todo eso en desorden social. La Constitución chilena fue hecha y redactada durante la dictadura de Pinochet, y por eso era visto como un signo y no era una garantía para todos los chilenos. Y entonces esta nueva constituyente, que es todo un proceso que vale la pena analizar y ver que está ocurriendo en Chile, que cambió completamente, o sea, la conformación de esta Junta Constitutiva demostró cómo los partidos tradicionales habían fallado al pueblo chileno, y están ahora redefiniendo todo lo que es Chile a través de esta nueva constitución. Pero la República Dominicana está muy lejos todavía de eso. Y hay que entender que la Constitución primero y las leyes también hay que ser interpretativo. Hay que entender lo que quiere decir el espíritu de la ley. Sí, por eso incluso a partir del 2010 tenemos un tribunal constitucional. Se creó esa alta corte para que alguien diga, bueno, esta es la interpretación final de la Constitución. Sí, que también tuvo una subcontroversia porque supuestamente el principal tribunal debería ser la Suprema Corte. Pero bueno, eso es la validez, ¿no? Del Tribunal Constitucional y la Suprema Corte, eso es otro tema. Lo que hay que entender es que... Me gusta cómo se puso, porque la Suprema tiene que dirigir el Poder Judicial, que no es fácil. No. O sea, no es fácil dirigir el Poder Judicial. Entonces, que tú tengas una alta corte, que su única misión en la vida es interpretar la Constitución, para que no haya malentendido, a mí me parece un modelo excelente. Sí, pero no todos los problemas son constitucionales, y a veces se toma como que el Tribunal Constitucional Para eso hay un está Tribunal Superior Administrativo y un Tribunal Superior Electoral. porque está por encima de las decisiones de la Suprema. Pero es necesario la buena interpretación de la Constitución, es necesario entender que la Constitución no tiene que ser modificada o cambiada según los vientos del momento, sino que Dice tiene coyuntura, ahora sí tiene que evolucionar con el tiempo. Ahora, modificarla por coyuntura, yo te digo, yo particularmente tampoco estoy de acuerdo, modificarla por coyuntura. O por conveniencia política. Claro, tiene que ser. Si eso yo he sido coherente siempre. Para ver si va a haber una modificación. Y hasta problema me ha traído eso. Si algún día volvemos a tener una discusión sobre modificación de la Constitución, tiene que ser algo muy pensado, tiene que ser algo muy planificado. Por ejemplo, ahora, todos sabemos, y lo vamos a discutir con nuestro invitado, que nos va a presentar Cristian ahorita,
el tema de que el presidente Luis Abinader planteó una modificación a la Constitución. ¿Para qué? Para una sola cosa. Por lo menos él la planteó para una sola cosa, que es para supuestamente darle independencia al Ministerio Público, para que no lo designe el presidente, para que no sea un subalterno del presidente. En principio me parece un objetivo noble, ¿okay? Todo lo que sea fortalecer el Ministerio Público, en principio me parece bien. Ahora, ¿es suficiente ese solo objetivo para modificar la Carta Magna? ¿O deberíamos plantearnos, aprovechar, si es necesario, evaluar si es necesaria una reforma constitucional más profunda? Más profunda. Considerando que ya la hemos modificado varias veces en este siglo, lo que va a decir. Sería la número 40, o sea, en este siglo esta sería la tercera, si no me equivoco. 2010, 2015, y si ahora se logra, entonces sería la tercera en este siglo. Me parece que tenemos a nuestro invitado. Así que vamos a darle las bienvenidas a David Lahoz, un excelente profesor guastiano, y está con nosotros. Buenas tardes, maestro. ¿Aló? ¿Aló? ¿Nos escucha? Parece cayó la llamada. Vamos a esperar restablecer conexión con nuestro invitado, pero dinos quién es. David Lahoz, él es maestro universitario y un conocedor de diferentes temas, específicamente como los que estamos debatiendo aquí en el área constitucional. Es un experto constitucionalista. Sí, todos conocemos de él, de sus opiniones en relación a todos estos términos. Ya lo tenemos acá. Buenas tardes, maestro. Hay que decir que David Lahoz es director del Centro de Estudios Constitucionales de la UAS. Bienvenido a Voz Expertina. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos y gracias por la atención, maestro, de tenerlo aquí una vez más en este espacio, Voz Expertina. De entrada vamos a darle con el tema que tenemos sobre los derechos adquiridos a través de los pactos internacionales y las opiniones que hemos tenido en el país con relación a que los nacionales haitianos solamente sean atendidos de manera en emergencia en los hospitales dominicanos. Queremos saber esa opinión de usted. Yo no estoy de acuerdo con las medidas que se han tomado, porque lo que dice la ley 87-01 es que aquí existe un servicio universalizado de salud para todos los que estén en el país. Ahora, los controles en la frontera para que no entren ilegales y para regularizar que no se pasen tampoco terroristas ni bandoleros son correctos. Pero el que está aquí ya hay que atenderlo porque se trata de un problema sanitario, de que si esa gente tiene una epidemia o algo raro, que sea contagioso, entonces nos va a contagiar a todos. Entonces la mejor manera de controlar eso es con la atención médica. No podemos esperar a que el problema se haga demasiado grave para entonces tomar una decisión sobre eso. Entonces creo que es contraproducente esa medida. Doctor, coincido con usted respecto a mi opinión con esa medida, pero pasando a otro tema, nos sorprendió a todos que en la discusión del Código Penal, el proyecto de Código Penal actualmente en el Congreso, se prohibieron las pelas, es decir, la disciplina con agresión física. Pero ya esto estaba prohibido en dos leyes anteriores, que la Ley de Violencia Intrafamiliar y del Código del Menor, de niños, niñas y adolescentes. ¿Cuál es su opinión respecto a esto? Porque a mí me preocupa, a veces creemos en República Dominicana, porque el objetivo es noble, ¿verdad? Que no haya agresión física a los niños, pero a veces creemos que con aprobar en papel algo, por magia, por arte de magia, eso produce un cambio de comportamiento en personas que han sido inculcados con estos temas por generaciones. El mejor ejemplo es la ley de tránsito. Aquí está prohibido beber en el vehículo y todo el mundo anda bebiendo en el vehículo. ¿Cuál es su opinión respecto a esta discusión del Código Penal?
Pero si aquí hay un código del menor y se habla de la necesidad de un código de familia, ¿para qué meter ese tema ahí? A mí lo que me parece es que no hay interés en que se apruebe ese código y se viven metiendo elementos controversiales nuevos para que no se apruebe. Y hemos visto cuál es la intención. No se quiere que se sancione la corrupción. Entonces se dio muchísima vuelta con el tema de género, con el tema del derecho a la vida, y ahora se mete este ingrediente para que se abra una nueva discusión, ahora supuestamente diferente a la anterior, y no se conozca nunca lo del código. Profesor, disculpe. Nosotros en la República Dominicana tenemos varios códigos, varias leyes que se han ido actualizando poco a poco. Uno estaba discutiendo nosotros que la Constitución ha sido modificada varias veces y se ha tratado de evolucionar y modernizar la Constitución. Pero ¿qué tan atrasados están los diferentes tipos de códigos en materia legal? Porque yo sé que hay materias desde temas familiares, de temas de familia, hasta leyes de tierras y otros tipos de códigos, inclusive el Código Procesal Penal, el Código de... Todo ha sido, han sido más debatidos y nunca han llegado a ser aprobado la modernización. Entonces, ¿qué tan retrasados estamos con los códigos, con esta constitución actual que tenemos? Bueno, hay mucha mentira cuando se habla de eso. Nosotros tenemos una de las mejores legislaciones del mundo. E incluso tenemos sobreabundancia de leyes. El problema de nosotros está en la aplicación de las leyes. Así es. Fíjense en el caso de Odebrecht, que habiendo una ley tan fuerte como la ley 155-17, que es una ley anticorrupción, no solo antilavado, y sin embargo usted no tiene un solo condenado con base a esa ley. Entonces nosotros tenemos problemas en la aplicación de la ley. Y el Código Penal tiene manera de condenar a quien se enriquece sin poder justificar su riqueza. Y usted tiene en el caso de Odebrecht una empresa internacionalmente reconocida como delincuente, pero que es honesta aquí en República Dominicana, según la justicia dominicana, porque no hay un solo condenado, a pesar de que ellos admitieron que sobornaron personas aquí. Entonces nosotros tenemos problemas es en la aplicación de las leyes, no que no haya leyes. Tenemos incluso exceso de leyes y una deficiencia en la aplicación de esto. Doctor, ¿por qué somos tan malos implementando las leyes? ¿Somos tan buenos haciéndolas y tan malos aplicándolas? A mí me parece que el Poder Judicial sigue siendo la cenicienta de los poderes públicos. En todos los casos, el juez aquí lo que pondera es quiénes son las partes. Y si ve poder económico o poder político, se va de ese lado. La Constitución y la ley no le importan mucho, sino quién sea la persona con posición que se encuentre en el caso. Entonces, no hemos podido salir de ese círculo. Por más esfuerzos que se han hecho, seguimos dando vuelta. Incluso hay mucha gente que está dudando de lo que ha dicho el presidente de la supuesta independencia del Ministerio Público, porque ya incluso por ahí se están dando situaciones que conducen a que uno se cuestione si realmente es un Ministerio Público independiente. Bien, y en otras, porque debemos tener un código, obviamente, y una de las principales problemáticas, Hernán hablaba de las pelas, ¿verdad? Entonces, sobre las tres causales, doctor, ¿cuál es su opinión en torno a esto para poder tener algo que valga la pena y dejar de estar frenando este código en el Congreso? Yo pienso que lo de las tres causales debe de ir a una ley especial.
debe sacarse del código porque no vamos a tener código si eso sigue ahí, por dos razones. Si introducen el tema del aborto ahí, los sectores que se oponen van a ir al Constitucional como ya lo hicieron en 2015. Entonces van a impugnar y probablemente el Tribunal Constitucional tenga que rechazar ese código como lo hizo ya en 2015, porque el 37 de la Constitución es muy claro. Aquí nosotros tenemos protección para la vida desde la concepción hasta la muerte. Entonces, eso es una barrera que no se puede evadir. Entonces, por ahí tenemos problemas muy serios para resolver ese problema. Entonces, debe ir a una ley especial y discutirla ahí, porque el Código Penal, por ejemplo, requiere de actualización. Y esas actualizaciones nos van a permitir, por ejemplo, perseguir el delito contra la cosa pública de una manera más eficiente. Y parece que hay sectores que una vez en el poder, entonces no quieren ese cambio. Y en el Congreso Nacional tampoco. Y ahí es donde está el problema. Pero no es por las tres causales. Eso se vio que fue un artificio para no aprobarlo. Y ahora esa nueva propuesta de temas que van en derecho de género o en el código del menor se esté discutiendo ahí, es una evidencia de que no se quiere conocer ese código y aprobarlo mucho menos. Otro tema también importante, y ya va en materia de ley, que eso sobre, usted que es un comunicador también maestro, sobre qué modificación o qué haremos con una ley que garantice mejor la labor, el ejercicio de comunicación en nuestro país. Porque tenemos, por ejemplo, una ley que data de la era de Trujillo. Entonces, ¿qué haremos? Porque queremos ver otra legislación, obviamente, adecuada a los tiempos, con las tecnologías de la comunicación que tenemos en hoy en día. Mire, ese tema se ha discutido, usted ha discutido aquí, y de manera parcial se han ido tomando medidas, pero yo no veo, o sea, nosotros trabajamos en ese proyecto de ley y en su momento se sugirió que lo que debía garantizarse era la comunicación y al periodismo, al comunicador. ¿Por qué? Porque aquí lo que tenemos son empresas periodísticas, gente que vende su posición y la de su sector, o los intereses económicos que tienen, pero no hay una prensa realmente libre. Pero ahí no es donde está el problema tampoco. El problema está en que la tecnología actual, el Internet, las redes sociales, la inteligencia artificial que viene en camino, hacen imposible que se pueda controlar la opinión pública. Lo que sí se puede organizar es lo de la comunicación, es decir, medios que nos permitan saber cuándo una información es veraz y viene de una fuente creíble. Es por ahí que va la cosa. Si este programa merece o no crédito, si son comunicadores reconocidos o no los que están comunicando ideas e informaciones en el mismo. Ahí es donde usted puede llegar. Ahora, esto que hay hombres públicos que se quieren blindar, que quieren que no lo sometan a escrutinio público porque supuestamente le invaden área personal, eso es imposible. La única manera que ellos tienen de salir de ahí es yéndose exclusivamente a la vida privada, pero mientras sean hombres públicos, mientras sean empleados del pueblo, el pueblo tiene derecho a cuestionarlo. Y aquí, cuando se habla de reforma de esa ley, ahora lo que se está hablando es
de blindarse contra los comunicadores y de poner los comunicadores al servicio del poder. Y eso transgrede el principio de la comunicación. Entonces no se puede, entonces por ahí tampoco se va a llegar a ningún sitio, porque luego vienen las empresas que quieren que se le reconozca su libertad de empresa y su derecho a actuar como grupo. Fíjense que hace unos años se habló de que los medios de comunicación no debían pertenecer a grupos financieros, y eso quedó en nada, porque la libertad empresarial se impone. Entonces, lo que la gente debe pedir es su derecho a estar informado, a estar comunicado, y eso lo garantiza la tecnología. Entonces, no es mucho lo que esa ley puede hacer. Sí, pero respecto al régimen de consecuencias, a la mala información, a la difamación, a la justamente al tipo de la calidad de la información que se transmite a través de los diferentes canales, a través de los diferentes medios, la responsabilidad al final de quién es, cómo se defiende uno o cómo las personas, qué mecanismos pueden tener para comprobar la legitimidad de esas informaciones, o en el caso de que se exceda en el poder los grupos empresariales que también lo utilizan como arma, como usted bien señala, cómo las personas o los individuos se pueden defender utilizando la ley. Mire, ya la ley 53-07 sobre el delito por vía electrónica prevé una serie de puntos que resuelven ese problema en parte. Donde yo veo la dificultad es en que la tecnología sigue avanzando. Por ejemplo, se ha llegado a un punto en donde se entendía que los creadores de obras intelectuales y artísticas comunicativas éramos solo los humanos. Sin embargo, la robótica ha roto ya con ese principio jurídico y tenemos robots que están creando obras intelectuales. Y lo que se dice es que esa modalidad tecnológica está en pañales, todavía no ha dado ni el 5% de la capacidad creativa que tiene. Entonces yo no veo cómo se pueda detener eso mediante ley. Bueno. Doctor, ha sido un debate el tema de la imposición de las tarjetas de vacunación para acceder a lugares públicos, a espacios públicos, pero también al trabajo, a restaurantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho, hubo personas que sometieron un recurso ante el Tribunal Superior Administrativo. Hasta ahora yo no he visto, no sé si lo hay, un recurso en el Tribunal Constitucional, que es donde yo creo que debe decidirse esto. Algunos argumentan que la ley de salud faculta al gobierno a obligarte a vacunar si es necesario. Pero la ley de salud es más vieja que la Constitución del año 2010, que es garantista de derechos de tercera, cuarta generación, etcétera. ¿Cuál es su posición respecto a obligar a vacunar? Yo creo que con eso se está conculcando un derecho humano, el derecho a la dignidad humana y a la libre disposición del cuerpo humano, de lo que la gente piensa. La libertad de culto y de pensamiento también se está transgrediendo con eso. Y, por ejemplo, en el día de hoy oí una nueva disposición, y es que ahora no basta con tener la tarjeta de vacunación, sino de que ahora van a verificar si usted tiene 2 vacunas, porque si solo tiene una, tampoco de que va a ser válida la tarjeta. Es decir, estamos llegando a la ridiculez con ese asunto, y creo que ese tema se va a caer por desuso. Es decir, de más en más los negocios se están dando cuenta de que con eso lo que están es provocando incidentes, y que un incidente de estos podría tener consecuencias catastróficas, porque es mucho los inconvenientes que se le crean a la ciudadanía con esto. Yo creo que hay medidas alternativas mejores que esa, y en toda parte del mundo
es un debate muy fuerte, pero la libertad individual, el derecho a disponer de usted mismo y a decidir, se ha impuesto en el mundo entero, menos en República Dominicana. La semana pasada hubo problemas con eso, es probable que el próximo lunes haya problemas, porque ahora se va a verificar de que si hay la segunda dosis. Entonces, ahorita van a pedir la tercera y estamos yéndonos por ahí, por un camino en donde evidentemente que el gobierno está usando eso como un mecanismo coactivo que va más allá del problema sanitario. Y incluso hay debates muy fuertes. En Europa, por ejemplo, el debate es que están exigiendo a los gobiernos que publiquen los acuerdos que tienen con las farmacéuticas, porque entonces se están pidiendo cosas a los ciudadanos, pero esos contratos contemplan la irresponsabilidad civil de esas empresas. Ellos no se hacen responsables de nada con relación a la vacuna, eso. Entonces, en muchas partes se está exigiendo no la cartilla, sino el contrato que el gobierno ha firmado. Por ejemplo, el gobierno dominicano ha sido eficiente y hay que felicitar al presidente por la prontitud con que consiguió vacuna y que tenemos vacuna incluso para donar. Pero los contratos no han sido mostrados ninguno. Y donde quiera que se ha mostrado un contrato de eso, se ve una actitud irresponsable de parte de las farmacéuticas y de los propios gobiernos que han firmado en esas condiciones. Entonces, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué las farmacéuticas se cuidan tanto y cobran tan caro esa proyección de vacuna? Porque ciertamente una vacuna está probado que tiene que tener más de 10 años. Se dice que entre 15 y 20 años para que ya quede establecida como una vacuna propiamente dicha. Y entonces solo la vacuna china reúne esos requisitos porque los chinos, con la experiencia que tuvieron en el año 2000 con el SARS-2, ya han tenido tiempo de probar una vacuna, pero las demás vacunas han venido sobre la marcha de la pandemia. Y prueba de ello es que son esos contratos. Yo creo que si el gobierno va a exigir cartilla, la gente va a tener que pedirle los contratos que ha firmado, a ver qué es lo que dicen, porque que hay muchas nebulosas con eso. Y si va al constitucional, el constitucional tendrá necesariamente que garantizar el derecho ciudadano a disponer de sí mismo, el derecho a la dignidad humana y el derecho a disponer sobre su cuerpo, como entiendan. Doctor, finalmente, por mi parte, el presidente de la República, Luis Abinader, ha planteado modificar la Constitución, fundamentalmente para darle independencia al Ministerio Público. Actualmente el procurador o la Procuradora General de la República es una subalterna del Poder Ejecutivo. El presidente la designa. ¿Es necesaria esa reforma? Vimos al expresidente Leonel Fernández decir que no es necesaria, que ya el Ministerio Público tiene autonomía administrativa y financiera y de otra índole, pero yo particularmente entiendo que mientras el procurador sea un subalterno del presidente, no se puede hablar de independencia. Pero el presidente mismo ha probado que con la actual constitución se puede elegir un ministerio público independiente. Y cuando usted lee la ley orgánica del Ministerio Público, usted ve que hay garantías legales y constitucionales suficientes, o lo que es lo mismo, que lo que el presidente propone ya está en la ley y está en la Constitución. Es prácticamente lo mismo que se dispone sobre el Poder Judicial, la justicia, lo dispone sobre el Ministerio Público. Lo que aquí no se ha querido decir es que después de la Constitución de 2010, todos los procuradores deberían estar presos, porque los procuradores son los violadores de la ley orgánica del Ministerio Público. ¿Qué? Ahí se cometen tropelías
de las cuales no es solamente el Ejecutivo el responsable, sino que se han tenido ahí unos pichones de dictadores que han transgredido esa ley. Incluso en el caso de Jean Alain, que no es santo de mi devoción, yo entiendo que se debe tener claro de que muchas de las cosas que se le achacan a él eran prácticas consuetudinarias en ese puesto antes de que él llegara. Y se lo está diciendo un ex procurador adjunto. Estuve ahí dentro y sé lo que pasa. Bueno, Jean Alain, por ejemplo, cometió abusos indecibles contra prácticamente todos los fiscales de carrera, pero él no descubrió el agua tibia con eso. Antes de él, algunos personeros que se ponían de la opinión pública como que son demócratas, cometieron tropelías ahí e hicieron que el Ministerio Público que se formó en época de Guillermo Moreno prácticamente haya desaparecido, y fue el Ministerio Público realmente profesional que hubo ahí. Después eso se apandilló, y a la fecha usted sabe que ahora la gestión presente tiene la dificultad de que trabajó con el 50% del presupuesto que tenía Jean Alain, y se prevé que para el año próximo le van a disminuir aún más su presupuesto. Es decir, se está trabajando de una forma muy limitada, y todavía el problema que hay ahí, que es muy similar al de los policías, no se ha resuelto, y para eso no hay que reformar la Constitución. Usted sabe que todavía está la práctica de que a las mujeres se le entrega la orden de conducencia para que sean ellas las que lleven el marido que acusan. una aberración total. Sí. Y así en todos los delitos, cuando usted se acerca al Ministerio Público, le están pidiendo a usted que lleve la prueba. El Ministerio Público no se mueve de sus oficinas. Entonces, ahí hay una distorsión que es la que provoca la situación. Obviamente, usted no puede arriesgar su vida cuando usted no tiene un seguro ni para usted ni para su familia. Y cuando usted no tiene estabilidad en el empleo, no porque la ley no se la garantice, sino porque el cabeza del Ministerio Público y el Consejo del Ministerio Público violan a diario la disposición de la Constitución. Sabemos que en la gestión actual se ha sido cuidadoso con eso. Doña Miriam no ha cometido abuso que nosotros sepamos contra el Ministerio Público, pero sí hay mucha deficiencia. Hay Ministerio Público a pie, hay Ministerio Público que no tienen dónde guardar las evidencias que consiguen ni cómo hacer una investigación. El trabajo se ha hecho específicamente en materia de corrupción, es que se amplió, se tecnificó y se ha estado haciendo un buen trabajo, pero en las demás áreas hay problemas porque se le quitó el presupuesto y porque hay fiscales que no son tales, y no se ha hecho justicia con los actos, no quiero usar un adjetivo lesivo, con los actos ilegales e inconstitucionales de Jean Alain y de lo que tuvieron primero que Jean Alain en ese puesto, que es lo que la opinión pública debería auscultar, qué es lo que ha estado sucediendo ahí. Porque si usted se pone a ver, por ejemplo, se habla mucho de la policía. Señor, pero la policía te dice a ti a cada rato, bueno, Pedro Juan tiene 10, 15, 20 fichas. Entonces eso significa que la policía ha hecho su trabajo. Así y el es. Código Procesal lo que le da son 24 horas a la policía para que actúe. La Constitución le da 48 y el Código Procesal le da 24. Y no obstante eso, la policía mal que bien hace su trabajo. Ahora, ¿por qué hay tantos delincuentes en la calle gozando de libertad? Eso no es responsabilidad de la policía. Entonces, vamos a discutir el tema de manera equilibrada porque hay mucho desequilibrio. Sí, pero como usted bien señala, hay una deficiencia en la aplicación de las leyes.
Entonces, no solo esta deficiencia, esta deficiencia que usted señala del Ministerio Público es también es paralela a la deficiencia de los tribunales, de los jueces y de la Policía Nacional. O sea, Claro, esto es un claro, conjunto claro. de Los deficiencias. fiscales no están solos. ¿eh? Entonces, Es cierto. destrucción del Ministerio Público, esta propia violación, es lo que ha contagiado también a los jueces, porque de ahí también vienen los jueces y los tribunales también han sido cuestionados. Fíjese que cuando se comete un delito y usted va a la policía prácticamente sabe cuál es el delincuente. Sí. Dice, eso fue fulano. Entonces, significa que la policía es proactiva, pero no es preventiva. ¿Por qué no lo es? Bueno, ya ahí tienen, la respuesta está en manos de los fiscales y de los jueces. Porque, por ejemplo, en todos los sectores, sean de clase popular, media o alta, se sabe cuál es el que tiene mala maña aquí. Entonces, ¿por qué no se le da seguimiento a esta gente? ¿Por qué no se le pone un brazalete? ¿Por qué no se vigilan? ¿Por qué están en la calle? Es decir, aquí hay una serie de preguntas sin respuesta, pero que la respuesta no debe darla solo la Policía Nacional. Nosotros estamos de acuerdo con la reforma policial, estamos con que se le pague un sueldo digno a los policías y que se les dote de un seguro a ellos y a sus familiares. Pero la policía es parte del problema, pero no la totalidad del problema. Y por igual a los fiscales, con los fiscales hay que hacer otro tanto. Y por ahí podríamos llegar hasta los jueces, que también necesitan, para realizar su trabajo, condiciones de seguridad para ellos y para su familia. Y el estado de inseguridad aquí es tal que no hay seguridad para nadie. Entonces, por ejemplo, se podría decir que parte del problema son los funcionarios del Poder Ejecutivo, que eso sí que están blindados, tienen seguridad en su casa, en sus fincas, en sus apartamentos, y se mueven en la calle, que incluso los ciudadanos tenemos que echarnos a un lado cuando va pasando un funcionario. Entonces, esas distorsiones son las que provocan el problema que hay, pero hay que verlo de conjunto, no de manera unilateral. Doctor David Lahoz, gracias por estar en Voz Vespertina. Dejamos las puertas abiertas para que venga presencialmente y seguir hablando de estos interesantes temas. Cuando gusten y muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias. buenas profesor. tardes. A ustedes vamos a hacer una pausa comercial y volvemos en breve con Voz Vespertina.